para la SAD el efecto pandemia en cuanto al servicio de agua y de cloaca. ¿Alguna curiosidad, alguna característica? Sí, hay varias curiosidades, digamos. Primero, destacar la labor de nuestros trabajadores que redoblaron el esfuerzo, y es real porque estoy con casi el 50% del personal licenciado. Porque son personas mayores de 60. Mayores de alto 60 riesgo. o con alguna enfermedad preexistente. Con lo cual, la verdad que los trabajadores que están haciendo la tarea, que no la dejaron de hacer nunca, están poniendo todo el esfuerzo y, como digo yo, redoblando el esfuerzo. Y una curiosidad, digamos, en cuanto al servicio, si bien los desbordes cloacales persisten porque son cañerías muy viejas, que es por eso que viene ahora el plan de obra integral que estamos gestionando en Nación. Hay una curiosidad que nosotros teníamos mucha precaución con el tema de la higiene personal y de que todo el mundo iba a usar el agua a las 24 horas porque estaban en sus casas. Hoy los grandes consumidores nos dimos cuenta que empezaron a aparecer pérdidas de agua potable en zonas donde había muy baja presión. Y empezamos a hacer un análisis de las redes y nos dimos cuenta que los grandes consumidores, escuelas, supermercados, obviamente en la shopping, en la primera etapa de la pandemia habían disminuido todo el consumo, con lo cual el aumento, digamos, de la presión en la cañería se dio, y había zonas que no tenían muy baja presión y empezaron a tener mucha presión, y otras zonas donde aparecieron pérdidas que antes no estaban. Obviamente que hay zonas donde todavía no podemos llegar con agua. Obviamente que, como dije al principio, las pérdidas de agua, las pérdidas de cloacas continúan. Es por eso que ahora estamos en el proceso, ya estamos terminando de escribir los pliegos, porque de 44 proyectos que presentó Sociedad de Aguas del Tucumán en Buenos Aires para San Miguel de Tucumán, y circunscribo esto porque vienen 2.000 millones de pesos para San Miguel de Tucumán. Esto va a incluir el recambio de cañerías de cloaca, el aumento de los diámetros, porque son cañerías que tienen más de 60 años, más allá de su antigüedad en el material. Estamos hablando que la ciudad de Tucumán creció, y creció mucho, el microcentro, y esos caños ya quedaron con una sección exigua, con lo cual los nuevos proyectos que vienen de recambio de cañerías de cloaca, recambio de cañerías de agua, para las zonas que todavía no tienen agua, 10 perforaciones nuevas para San Miguel de Tucumán. Todo San Miguel de Tucumán. ¿Cuál es el monto, me decías? 2.000 millones de pesos. ¿Cuántos proyectos en general? 44 proyectos. ¿Se aprobaron? 20, ya tenemos aprobado 20, con lo cual estamos, como te decía, ayornando los pliegos para alargar en cuanto, digamos, tengamos los acuerdos específicos firmados, que yo supongo que será esta semana. ¿Hay empresa especializada en este tipo de trabajo? Mirá, Omar, hay empresas, digamos, en Tucumán hay muchas empresas. No, pero digo que específicamente la seguridad de un buen trabajo. Y lo vamos a hacer a los pliegos tan rigurosos que solamente van a calificar las empresas que tengan la experiencia y la expertise para hacer los trabajos. O sea, estamos terminando de elaborar los pliegos particulares técnicos y los legales sobre todo, para que las empresas que se presenten sean de primera línea. ¿Están incluidas las cañerías del microcentro? Porque el crecimiento que ha tenido San Miguel de Tucumán en cuanto a la construcción de edificios, con la misma cañería, pero con otro detalle, Augusto, la denuncia permanente de la conexión de los caños de bajada de los edificios a la red cloacal. Bueno, eso es un histórico, digamos, y en muchos casos se da que tenemos reclamos. Me rebalsan los resumideros de cloaca. Entonces, que se rebalse el resumidero de cloaca significa que tu red pluvial está conectada a la cloacal, cosa que no corresponde, digamos. Bueno, eso vas a encontrar un montón, me imagino, en la capital. Vamos a encontrar mucho. Nosotros, por ejemplo, atendiendo lo que vos decís del asfaltante de agua y el crecimiento de la zona norte, sobre todo, por ejemplo, tenemos la renovación total de la cañería de la calle Balcarce. Sí. Porque en la zona norte han crecido, donde había una casa hoy hay un edificio donde vivía una familia, viven 100 familias. Sí. A ver, no sé si es mito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la construcción del Hotel Sheraton, había llevado las críticas de la familia de Villa 9 de Julio que decían, cuando se construyó el Hotel Sheraton,
y otros hoteles, hemos quedado sin agua potable. Hoy ese sector de Villa 9 de Julio, al estar cerrado, tanto el Sheraton como el Catalina, más el Garden, ¿la gente de Villa 9 de Julio ha recuperado presión de agua o no? Pero eso era un mito, porque el Sheraton se abastece de un pozo que está en la zona del parque, en la Sí. zona de, digamos, de frente a la casa del obispo Colombre. Sí, digamos. en la zona de Rosedal. Correcto, o sea que eso era más un mito que una realidad, digamos. Hoy hay zonas, como te decía yo recién, que al bajar los grandes consumidores de agua han mejorado su servicio. La idea es que mejoren su servicio permanentemente, por eso es que te digo los 10 pozos nuevos que vienen para Capital, Sí, porque nosotros vamos a renovar mucha cañería de agua. sí. Al renovar la cañería de agua hay muchas zonas, por ejemplo, la zona norte de Avenida Sarmiento hacia el norte, es todo Sí. hierro fundido, que está Sí. incrustado, o sea, ha disminuido el diámetro. Cuando nosotros pongamos PVC Sí. y aumentemos el diámetro, tenemos que llenar de agua la cañería. Por eso es que es una acción combinada entre recambio de cañería y fuente. Me imagino que va a ser el mismo trabajo a la vez, digamos, renovación de las Correcto. cloacas, porque si no va a tener que rompiendo la calle. ¿Qué tiempo lleva? Uno que ha vivido la experiencia de la llegada de las cloacas, por ejemplo, a las ciudades del interior, pasaron meses y meses y las calles estaban intransitables. ¿Eso se va a ver en San Miguel de Tucumán también, que esté la interrupción de la circulación vehicular en determinadas calles por mucho tiempo? Por mucho tiempo no. Por eso es que hablamos de una tarea conjunta y de empresas de primera línea, porque nosotros, obviamente que la molestia de la obra va a estar siempre, porque es romper la calle, desenterrar un caño y poner un caño nuevo. Bueno, a ver, pongamos como ejemplo, Augusto, ¿por qué el tiempo? Pongamos como ejemplo, a ver, alguna zona que haya tenido inconvenientes permanentemente, calle Córdoba o la calle Mendoza. Renovación de la cañería en la zona de ANSES, El Correo. Apertura de la calle Córdoba. Cambio de la cañería de la red cloacal más agua. Estamos hablando del microcentro, por eso digo, hay que ir anestesiando a la sociedad y decir, bueno, cuando hagamos el trabajo en la calle de Córdoba tenemos que llevar mucho tiempo. Pero, digamos, es correcto lo que vos decís, digamos, hay que avisarle a la sociedad cuáles van a ser los tiempos y obviamente un trabajo ordenado y coordinado, por supuesto con las autoridades municipales, que son los dueños de la calle. Entonces hay que anunciar, avisar y hacer un trabajo coordinado para que las molestias sean las menos posibles. ¿Cuándo crees, por los tiempos, sin crear la falsa expectativa, llamada a licitación, periodo de objeciones y todo lo demás? etcétera. ¿Cuándo llevaría? ¿Cuándo estaría? Yo calculo empezar la obra ya lista y, digamos, contante y sonante en los próximos 30 días. Obviamente que no puedo arrancar todo. Movimiento de tierra, estamos hablando ya, Augusto, en Sí, 30 sí, días. sí, ¿Y cuáles son las prioridades por sector? Y A ver. las prioridades, nosotros, como te digo, en San Miguel de Tucumán vamos a hacer, por ejemplo, la perforación de pozos no genera impacto negativo en la circulación, porque Sí. son predios. ¿Pero qué son nuevos? Son 10 ¿A dónde pozos están nuevos. más o menos? ¿Te acordás de 10 memoria? pozos nuevos, hay 5 en la zona norte, Sí. 5 y los otros 5 hay 3 en la zona oeste y 3 en la zona este, 2 en la zona este. O sea, ¿cuál es la zona que más faltante de agua tiene en línea general? Sí. La zona norte. Esa es ¿por qué la zona alta? ¿Qué estamos hablando? Junín, Maipú. Sí, pero siempre de la avenida Sarmiento hacia el norte. Hacia el norte. Toda la zona de la avenida Belgrano hacia el norte también. Que todas Barrio las- Padilla. Bosque, Barrio Padilla. O sea, toda esa zona es la que siempre viene sufriendo el faltante de agua. ¿Por qué? Porque es la zona más alta. Sí. Y donde como decimos nosotros en la jerga, se descuelga el agua Sí. a la zona más baja. La idea es reforzar esa zona. Entonces, con esas perforaciones, las perforaciones no generan impacto en, digamos, en la sociedad en cuanto al problema de tránsito, por ejemplo, porque son en predios separados y no generan ningún inconveniente. Mientras empezamos las obras de los pozos, empezamos con la renovación de la cañería, que obviamente va a ser coordinado, como Sí. les decía, todavía no he tenido reuniones con las autoridades municipales, que la venimos dilatando porque las aprobaciones de las obras, el tema de la pandemia también con el trabajo a teledistancia en Buenos Aires, dilata un poco los tiempos. ¿Está el dinero para la obra? Está devengado ya el dinero. O sea, el dinero no solo está comprometido Sí. de la Nación, sino que está devengado. O sea, que ya
separado la partida presupuestaria y la han afectado a las obras de Tucumán. Es decir, el dinero está, falta ahora la parte administrativa, que es el tema llamado licitación, cotejo de precios. Falta un paso en Buenos Aires, que es el acuerdo, la firma del acuerdo específico, que será esta semana, y después queda la pelotita en la cancha nuestra para armar todo, que yo ya estoy armando todos los pliegos, hacer el llamado y licitar. ¿Se tiene idea de cuántos kilómetros de cañería se van a cambiar en San Miguel de Tucumán? En San Miguel de Tucumán, solo de agua, estamos hablando de 6.000 metros, o sea, 6 kilómetros. 6 kilómetros de agua potable y de cloaca no se tiene idea. Y de cloaca estamos hablando de 4.800 metros de cloaca. ¿Siempre dentro del cuadrante de las 4 avenidas, de San Augusto? Miguel, no. Es todo San Miguel de Tucumán. Sí. La mayor parte se concentra en las 4 avenidas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora también tenemos que no solo la red subsidiaria, que es la red chica, sino colectores grandes. Dentro de ese paquete de obra también está incluida la refuncionalización y ampliación de la planta San Felipe de líquidos cloacales. Sí. Porque yo ahora voy a tener mejores conductos, mayor diámetro y todo ese líquido cloacal que hoy en se va a multiplicar también la cantidad. Y cuando yo aumente la producción de agua, el 80% del agua se va a las cloacas. Claro. Entonces tengo que tener mayor capacidad de tratamiento de líquidos cloacales. Te preguntaba dentro de las 4 avenidas, porque al hablar de San Miguel de Tucumán, reiteramos el monto, San Miguel de Tucumán únicamente es de... 2.000 millones de pesos. Hablamos de sectores complicados, que es Avenida Salta Delfín Gallo, hablando de la zona norte, ¿no? Tenemos Delfín Gallo, Muñeca, Monteagudo al 1400, 1500, Balcarce. Tenemos en la zona sur, calle Congreso, 9 de julio, Inca Garcilaso. Más o menos, Alsina, me acuerdo... Sí, Alsina, porque son los mensajes que siempre se dan, ¿no? Esos sectores también van a ser beneficiados en la renovación de la cañería de agua. De todos modos, en lo que me nombraste recién, Avenida Siria y Delfín Gallo, nosotros hicimos toda la renovación del colector ya por administración. Sí. Avenida Siria al 1600. Sí, Venezuela, Ecuador, ahí estaban trabajando. Todo eso y lo que surge ahora, ahora ya están en la etapa de reposición de pavimento en la Avenida Siria al 1600, sí. Que es una obra que llevó mucho tiempo, hablando de los tiempos que hablábamos recién, porque era una obra muy complicada porque el colector estaba prácticamente debajo de la platabanda. Sí, lo vimos, estuvimos ahí. Entonces era una obra muy complicada en cuanto a la seguridad, en cuanto a... Porque va el tendido eléctrico del alumbrado público, etcétera. Fue muy complicada, la hicimos enteramente por administración y ahora estamos reponiendo ya el pavimento. O sea, todo ese foco infeccioso que se generaba en Siria y Delfín Gallo, que estuvo años, hoy ya está. Claro, porque además complicado hay una combinación interesante desde el punto de vista comercial. Está el centro comercial Hiperlibertad, están los centros comerciales que funcionan hoy donde era Canal 8, tenemos los hoteles del Automóvil Club Argentino, el que está en la Avenida Siria y México. Ese barrio, ese sector de Villa Urquiza, o de Villa 9 de Julio, porque por ahí no quieren que digamos Villa Urquiza y es Villa 9 de Julio. ¿Ese sector ya no va a tener problemas de cloacas como tenía? Ese sector ya está está casi saneado, ese sector hoy, con obras por administración. Ese sector sí sufre también de la falta de agua. Ahí vamos a apuntar con las obras de agua. La parte de cloaca nos queda hacer una sola obra en la San Miguel y otra en la Venezuela y terminamos de sanear todo ese sector. Pero ya hoy no es el río de líquidos, de agua servida, de líquidos cloacales que se veía en la Delfín Gallo y Siria. Augusto, ¿qué tiempo les da a la gente para que tenga paciencia? Bueno, ¿hace cuántos años que venimos hablando, ¿no? De gestiones anteriores, digo, del tema cloaca y agua potable. Con este paquete de obra que estás anunciando, ¿qué tiempo le das a la gente para decir, tengan paciencia, hemos pasado 10, 15 años con la pérdida de cloaca y la falta de agua potable, tengan paciencia 1, 2 años, ¿cuándo crees, siendo optimista, que se solucionaría gran parte de estos dos problemas? Mira, hay una buena noticia. Se formó la comisión, el COFESA, Comisión Federal de Saneamiento. Sí. ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque el Gobierno Nacional tomó el tema del saneamiento como prioridad. Nos está haciendo hacer un plan para que en los próximos 10 años toda la República Argentina tenga el 100% de agua y un porcentaje de cobertura de cloaca mayor al 70%. O sea que hay una política nacional, porque yo hablo hoy de los 2.000 millones porque ya están.
Pero hay una política nacional que nos impulsa a que hagamos un plan para los próximos 10 años para que toda la Argentina tenga el 100% de agua y el 70% o mayor porcentaje de cobertura de cloaca. Con lo cual, no son solo los 2.000, vienen mucho más. Vienen los 4 municipios segunda etapa, Banda del Río Salí, Alderete, San Andrés, zonas que nunca tuvieron, ahora van a tener cloaca y planta de tratamiento. Es una obra que está a días de licitarse. Ya se licitó la planta y está comenzando la obra de la planta de líquidos cloacales de Concepción. Estamos presentando proyectos para terminar de sanear Aguilares. Se está presentando el proyecto para terminar la planta de tratamiento de Trancas. Estamos presentando un proyecto para Bellavista, de una zona complicada de Bellavista, que es la zona del Senador Herrera, 240 viviendas se llama, y una refuncionalización de la planta de líquidos cloacales de los Triperos en Bellavista. O sea, son 2.000, hablo de los 2.000 porque ya están, pero hay una proyección de muchísima plata que el Estado Nacional está dispuesto a poner con este programa del milenio, de los objetivos del milenio que le llaman ellos, que es 100% de agua y mayor del 70% en todo el país. Bien, Augusto, lo último, y uno que ve lo que está sucediendo en muchas provincias que están sufriendo el tema de la sequía, ¿no? Algunas provincias pretendían aumentar la tarifa del agua y dijeron no es momento para aumentar, me parece que acá en Tucumán es lo mismo, pero el invierno seco, frío, ¿podría afectar la distribución de agua potable cuando lleguen las altas temperaturas a Tucumán por el faltante hoy? Y el invierno frío y seco significa que las napas, que son las que alimentan los pozos profundos, se resienten, o sea, no hay recarga. Si no hay recarga, obviamente que los pozos bajan su producción. Por ejemplo, todo Yerbabuena se alimenta de pozo. El 50% de San Miguel de Tucumán, el 50% del Cadillal y el 50% de perforaciones profundas. O sea que si hay una sequía prolongada, la recarga de los acuíferos se resiente y obviamente la producción de los pozos se resiente y en consonancia la producción de agua se va a resentir. Es decir, no se descarta la posibilidad que podamos tener algún tipo de inconveniente. Y algún inconveniente, si no hay una recarga adecuada, por una cuestión de la naturaleza, vamos a tener, digamos. Augusto, muchas gracias. Gracias a vos, Omar, como siempre. Augusto Guraí, presidente de la Sociedad Agua del Tucumán. Ángel Suárez, la pausa. Está el doctor José Roberto Toledo.